¿Alguna vez han estado tranquilamente jugando un videojuego muy alegre solo para de repente encontrarse con algo como esto? Este trauma no era necesario, pero bueno, a pesar de las secuelas que este tipo de encuentros me dejaron por ser expuesto a ellos a una edad muy temprana en la cual no tenía la madurez mental para entender este tipo de cosas, estos casos me parecen fascinantes por diferentes razones. Primero, este tipo de cosas no tienen nada que hacer en este tipo de juegos. Y segundo, parece que los desarrolladores en serio se esfuerzan por agregar la cosa más aterradora posible, ya que todo este tipo de cosas están muy bien ejecutadas. Claro, hablando del terror. Entonces, en este video vamos a explorar este tipo de casos para recordarlos y revivir viejos traumas. Y antes de que pregunten, en este video voy a hablar solamente de juegos alegres, porque yo sé que existen este tipo de casos en otros juegos, pero algunos van dirigidos a un público menos infantil, como por ejemplo el monstruo de la cripta de Mortal Kombat, la criatura de la noche de Batman Arkham Knight o los españoles en Uncharted. Bueno, este último sí me sorprendió, pero me entienden. Cosas que sí, dan miedo y salen un poco de la temática que manejan estos juegos, pero la verdad, el verlos ahí no te sorprenderían tanto justamente por la misma temática que manejan esos juegos. Y antes de empezar quiero dejar en claro que esto lo voy a hablar desde mi perspectiva personal. Sé que seguramente van a faltar más ejemplos, pero quiero hablar específicamente de lo que yo viví en su momento y que seguramente muchos de ustedes también. Si tuviste este tipo de experiencia con momentos diferentes, te invito a que lo escribas en los comentarios. Y como ya saben que a mí me gusta tener todo bien organizado, voy a segmentar este video por franquicias. Así que empecemos por los grandes traumas que nos dejó un juego de Nintendo 64 a muchos millennials. Nunca me voy a cansar de decir que Super Mario 64 es uno de los mejores juegos de la historia y de los que han envejecido mejor. ¡Ey! A llorar a la llorería. Por allá, sí. Gracias. Esto se debe en gran parte a sus increíbles controles y su maravilloso diseño de niveles. Niveles que te enseñan a utilizar los controles y que te ayudan a entender las mecánicas del juego. Y claro, como este juego tiene niveles de agua, te van a presentar un nivel de agua en los primeros niveles para que te familiarices con dicho concepto, ofreciéndote una gran ambientación y una increíble canción de fondo. Claro que estoy hablando de Jolly Roger Bay. Ahora, a pesar de lo sereno y calmado que se ve este nivel, es uno de los que más estrés genera porque, conforme comienzas a nadar debajo del agua, tu salud se va reduciendo y no la vas a recuperar hasta que regreses a la superficie o hasta que tomes algunas monedas, pero eso no es algo que sabes inmediatamente si es la primera vez que juegas este nivel. Y seguramente piensan, ¿cómo te va a dar estrés este nivel, Eric? Solo un tonto pierde en Super Mario 64, yo no pierdo, por eso no soy tonto y por eso tú sí. Sí, ya te vimos. El detalle es que aquí tu desvivisión es muy lenta. En los demás niveles fallas un salto y caes al precipicio y ahí quedaste. O te dan un golpe y puedes tranquilamente ir a buscar monedas para recuperarte. Debajo del agua lentamente vas perdiendo salud y estás en una constante carrera a contrarreloj para llegar a la superficie o encontrar monedas. Si no lo consigues, veremos una de las animaciones de desvivisión más crueles del juego. Bueno, ahora teniendo todo eso encima, dentro de este nivel debajo del agua vive un amiguito que no era necesario que fuera tan terrorífico. Una anguila enorme que despierta la talasofobia interna de muchos de nosotros. Yo sé que actualmente esta anguila ya no se ve tan terrorífica, pero en ese momento aterrorizó a muchos niños de esos tiempos porque pues no esperábamos que algo que se ve así estuviera en un juego tan alegre como este. Hablando de esto, algo que sí se sale mucho de la temática del juego es todo el nivel de Big Boost Hunt. El concepto aquí está muy bien ejecutado. Después de que consigues ciertas estrellas, en el pasillo que te lleva al patio y al cual no le habías dado mucha importancia porque pues antes no había nada, de repente aparece un fantasma que obviamente como buen cobarde no vas a seguir, pero como soy bien valiente yo sí lo seguí. Y si vas detrás de él, llegarás al patio, obviamente, y no solo descubrirás que está lleno de fantasmas, sino que también uno de ellos tiene una pequeña jaula en su interior. Al golpearlo la dejará caer y si te acercas lo suficiente, te encogerás para entrar a lo que es ahora un nuevo nivel del juego y... ¿qué carajos es esto? Estamos en una mansión infestada de fantasmas, monstruos y nos vemos rodeados de una ambientación muy aterradora de la mano de una tétrica canción de fondo. Y eso no es todo. Espera a que llegues al carrusel, el cual seguramente muchos encontraron al caer por uno de los huecos de la mansión y cuya canción puedes escuchar por fuera, lo cual genera mucho más miedo al escucharla de lejos. Al entrar, podemos escuchar ya claramente la canción del carrusel y nos toparemos con muchos fantasmas que saldrán de las paredes. Sé que estoy hablando de esto como si fuera una obra maestra de
del terror, pero no es Poppy Playtime. Aún así, toda esta idea está muy bien ejecutada. Yo cuando jugué esto de niño sí me generaba muchísimo miedo, entonces yo creo que sí lograron lo que querían, aterrorizar niños. Y una de las últimas cosas de las que voy a hablar son las escaleras infinitas del último piso del castillo. Una canción aterradora que te deja más que claro que el lugar a donde quieres llegar nunca está a tu alcance, Que solo pierdes tu tiempo atrapado eternamente en un ciclo sin fin del cual no podrás salir nunca. Bueno, sí puedes salir si te das la vuelta, pero me entienden. Pero Eric, eso no da miedo si sabes hacer el truco de saltártelo con la técnica de speedrun de... Shh. No todos jugamos con técnicas de speedrun, amiguito. Deja a la gente disfrutar el juego como quiera. Los juegos de Nintendo 64 de Zelda, a pesar de que tomaban lugar en un mundo mágico, no se detenían al momento de escalar las cosas en la manera más tétrica posible. Empecemos primero por Ocarina of Time, y quiero darle una mención especial en este video a las escultulas, unas arañas enormes con forma de cráneo que, para empezar, si tienen aracnofobia, lo siento mucho, porque estos enemigos son demasiado comunes, y a pesar de que a mí no me dieron mucho miedo, soy muy fan de su diseño. Hablando de escultulas, también existen las Gold Escultulas o escultulas doradas, pero estas no son las que dan miedo. Lo que da miedo es el hecho de que debes de vencer a todas estas arañas doradas para poder revertir la maldición de unos hombres que fueron convertidos en escultulas y que se ven de lo más asqueroso posible. O interesante para los que son fans del body horror. La primera vez que vi a estas personas sí me asusté mucho, y algo que no sabía es que puedes atacarlos. Al hacerlo, ellos gritarán de dolor y te atacarán. Este grito vuelve este momento mucho más cruel y triste que aterrador. Ahora, regresando a los enemigos aterradores, los Re-Dead. ¿Qué carajo con eso? Yo sé que son como tipo zombies, pero su forma parece más a la que tiene un cadáver con meses ya de descomposición. Además de que no ayuda que la pantalla se detiene cuando te ven. La primera vez que los vemos es dentro de la tumba real, lo que te hace creer que son desvividos ahí mismo, pero la parte aterradora no es esa. Es cuando viajas hacia el futuro y sales del templo del tiempo por primera vez y ves destrozado el mercado de Hyrule lleno de Re-Deads, cuando este era antes un mercado lleno de vida y movimiento. Esto podría indicarnos que muchos de estos Re-Deads eran gente que veíamos hacer su día a día en este mercado. Y para terminar con Ocarina of Time, no hay enemigo más horrendo que Dead Hand, el cual te encuentras en uno de los niveles más impactantes, el cual también encaja muy bien dentro de los ejemplos de este video, el fondo del pozo de agua. No sé si conozcan la historia detrás de este lugar, pero por si acaso, en este lugar los Sheikah interrogaban de forma agresiva, por no querer usar otras palabras como la que empieza con T, a los enemigos de la familia real. Ya sabiendo esto, puedes entender por qué hay tantas celdas, grilletes con sangre, guillotinas, agua envenenada, una estatua de la muerte giratoria con guadañas afiladas. ¡Ja! Los Sheikah eran unos sádicos. Esperen, creo que estoy confundiendo este lugar con el Templo de las Sombras. No puede ser, es cierto. Siempre pensé que estos lugares eran el mismo, pero no. Igual cumplían la misma función. Perdón, me desvié más de lo que debería. Dentro de este lugar te vas a topar con un monstruo que la verdad no sé de qué pueda estar hecho. Sé que se ve horrible y que te puede atrapar para chuparte la vida con sus manos que salen de la tierra. Pero bueno, ¿recuerdan que dije que los juegos de Nintendo 64 de Zelda son de los que más llegan a escalar las cosas en la forma más tétrica posible? Bueno, en base a eso me gustaría poner todo Majora's Mask como ejemplo. Claro, el tema que maneja el juego principalmente es la desvivisión y un posible e inevitable fin, y eso es muy aterrador por su cuenta. Pero cuando quieren hacer que algo se vea terrorífico, lo logran excepcionalmente, como por ejemplo la cara de la luna que no deja de vernos y cada día está más cerca. Otros dos ejemplos que me gustaría tomar y que creo que resaltan todavía más lo tétrico sobre todo lo aterrador que maneja Majora's Mask son, primero, los sidequests de los aliens en el rancho de Romani, o bueno, fantasmas como se les conoce oficialmente, y que están inspirados en los Flatwood Monsters, un encuentro paranormal famosísimo de los 50s en Estados Unidos. Escuchamos que Romani nos habla sobre estos monstruos y en esta misión debemos de proteger el rancho de ellos. Y segundo, la misión para obtener la máscara de Gibdo. Que sí, yo sé que esto no es un sidequest como tal, porque al final de cuentas es una misión que debemos de hacer, pero aún así, en el de por sí ya aterrador cañón de Ikana, hay una única casa donde viven una niña llamada Pamela y su padre, quienes se mudaron acá porque el padre estaba estudiando a los fantasmas que aparecían en este lugar. El padre descubrió que hay una canción que detiene a los Gibdos, o a las momias como te guste llamarlos, y la cual reproduce desde su casa con una bocina enorme potenciada por la rueda de agua de afuera de su casa. Un día, el padre fue a investigar en la cueva de donde sale
el agua solo para regresar casi convertido en Gibdo. Esto provocó que Pamela encerrara a su padre en un armario y a su vez que el agua de la cueva ya no fluyera, lo que causó que la canción dejara de sonar, y esto permitió no solamente que los Gibdos volvieran, sino que también provocó que se dirigieran hacia la casa de Pamela. Si te acercas a la casa, estará cerrada, ya que Pamela cree que eres un Gibdo y no te dejará pasar. Al vencer al espíritu de la cueva y regresar el flujo del agua, lo que hace que la bocina vuelva a funcionar y que provoca que desaparezcan los Gibdos, ya podrás entrar a la casa donde podrás bajar al sótano y abrir un armario donde está el padre casi convertido en Gibdo. Aquí pasamos de lo aterrador a lo lindo, porque después de tocar la canción de la sanación, el padre volverá a su forma original y Pamela correrá para abrazarlo, aliviada de que su papá ya no es un monstruo. Este juego está plagado de este tipo de momentos que pasan de lo aterrador o de lo triste a lo feliz y lo lindo. Por esto creo que Majora's Mask es el mejor juego de Zelda, y quien opine lo contrario pues está bien, cada uno tenemos nuestras opiniones y todas las opiniones deben de ser respetadas. Además, recuerden que mi opinión siempre es la correcta, entonces los perdono por tener opiniones malas. Muchos ya deben de saber lo gran fan de Pokémon que soy, y como también soy gran fan del terror, conozco a la perfección todas las cosas tétricas que puede ofrecer esta franquicia, y quise tomar las que creo yo son las mejores. Primero que nada, todos conocen el pueblo Lavanda y la leyenda urbana detrás de esta ciudad, de la cual no voy a hablar porque es solo una leyenda, no es algo oficial. Lo que sí tiene el pueblo Lavanda, además de su canción de fondo que sí da miedo, es el interior de la Torre Pokémon, donde ya deben de saber que es el lugar donde la gente va a sepultar a sus Pokémon desvividos. Eso no es a lo que me refiero, sino que aquí se nos da a entender que los entrenadores a los que nos enfrentamos están poseídos por fantasmas, ya que al verte solo dirán cosas sin sentido, pero al ser derrotados dirán cosas como ¿dónde estoy? O ¿qué estoy haciendo? Tal vez no es algo terrorífico que deje traumas como lo mencionado anteriormente, pero quería mencionar esta curiosidad que seguramente muchos no sabían solo para demostrar que soy mejor que otros youtubers. Pero bueno, pasemos a una parte que sí da miedo, la Old Chateau, o vieja mansión en español. Una mansión en la mitad del bosque eterna de Sinnoh que yace abandonada desde hace mucho tiempo. No solo la mansión te recibe con una de las canciones más aterradoras de toda la franquicia, sino que también puedes llegar a ver a una niña y a un señor flotando por los cuartos. Además de que también puedes ver a un cuadro al que le brillan los ojos de color rojo. En los remakes, a estos sucesos les agregaron efectos de sonido para hacerlos todavía más aterradores. En esta mansión también podremos encontrar a un Rotom salvaje dentro de una televisión. Esto no da tanto miedo, pero entra dentro de las apariciones terroríficas de la mansión, porque pues, ¿qué hace una televisión encendida en una mansión abandonada? Pero bueno, casi no hay mucho contexto sobre qué pasó en esta mansión, así que mejor vayámonos a otra casa embrujada, esta vez en Blanco y Negro 2. Al este del Entimas Town, o Pueblo Chamota, ¿quién le pone estos nombres en español? Bueno, no importa. Al este de esta ciudad encontramos una casa que solamente se llama Casa Extraña. En esta casa se aparece una niña, la misma que aparece en el Marvelous Bridge o Puente Progreso en las precuelas, y que desaparece cuando hablas con ella. Esta niña nos dice varias cosas y la seguimos, y al final nos dará la pluma lunar, una pluma que nos permite enfrentarnos a Cresselia. Ahora, existe una teoría creada en base a todo lo que dice, porque dice cosas como un sueño oscuro, un sueño de eterna oscuridad. Nos da a entender que la niña pudo estar atrapada en una pesadilla de Darkrai. ¿Por qué meter a Darkrai en esto? Porque se sabe que este Pokémon crea pesadillas, y un Pokémon que puede contrarrestar sus poderes es Cresselia. Por eso la niña tenía la pluma lunar, ya que tenía la esperanza de que Cresselia apareciera para ayudarla. Pero no fue así, y la niña fue desvivida sumergida en este profundo y terrible sueño. Por eso te da la pluma lunar, porque ya no la necesita. Uf, pero qué denso, y la canción de fondo ayuda mucho a crear esta ambientación tétrica, ya que a diferencia de la canción de la mansión anterior, esta canción tiene más toques de misterio que de miedo, un misterio del cual solo podemos imaginarnos qué pasó, pero parece que nunca sabremos la verdad. Ahora, esto lo voy a mencionar solo porque tengo que, pero la chica fantasma de Luminous City o Ciudad Luminalia es algo que ya todos conocen, una niña que aparece al salir de un elevador dentro de un edificio de esta ciudad y que solamente se acerca para decirte, no, no eres tú, y luego desaparece. Lo que mucha gente no sabe es que en la estación de trenes, detrás de un panel de la estación de trenes, podemos encontrar un mensaje que dice: te espero en el lugar de siempre. Es todo. Esto no se explica más allá de ahí, entonces a la gente le gusta relacionarlo con que la persona que escribió esto es la misma que la chica fantasma, la cual estuvo esperando a esa persona, pero nunca llegó. Por eso nos dice que nosotros no somos a quien busca. El último caso del que quiero hablar es el de la chica fantasma de la escuela de entrenadores de Alola en Ultrasol y Ultraluna. Si visitas este lugar durante la noche,
noche, no solo será recibido por otra de las canciones más terroríficas de la serie, sino que también te encontrarás a una niña que habla extraño y que te pedirá resolver 7 misterios de la escuela. Estos misterios son leyendas urbanas que hay dentro de la misma. Durante esta aventura ocurren cosas muy extrañas que parecen eventos paranormales, pero a final de cuentas terminan siendo explicados de manera lógica y a veces cómica, excepto por algunos, pero de esos hablaremos en un momento. Cuando finalmente resuelves los misterios, un guardia de seguridad te llamará la atención y te dirá que todo este tiempo has estado hablando solo, creando así un tremendo plot twist mucho más épico que el de Joker 2. Ahora, regresando a los misterios, uno de estos involucra a una clase fantasma con un hipno, el cual huye al ser descubierto. Después de esto, leemos una libreta de alguien que dice que una niña nueva entró a la escuela, se quedó hasta tarde y que vino un hipno por ella. Al día siguiente, ahora dice que un Drifloon vino por ella. Muchos ya conocen la fama que tiene Hypno de llevarse a los niños hipnotizados, pero también los Drifloon se hacen pasar por globos para atraer a niños y llevárselos. ¿A dónde? Nadie lo sabe, porque nadie nunca los ha vuelto a ver. Banjo-Kazooie debe ser uno de los juegos más alegres que han existido, con personajes muy carismáticos y mundos muy creativos. Y yo sé que ya todos saben a dónde voy. El nivel de Mad Monster Mansion es aterrador. Vean todo esto, ¡ay no, qué miedo! Nah, es broma. Claro que esto tiene una temática de miedo, pero la adaptan a la temática alegre y divertida de todo el juego. Lo que muchos no esperábamos ver no se encuentra en este nivel, sino en Clanker's Cavern. El nivel no se ve tan mal, digo, se ve que es un nivel de tuberías y cosas mecánicas igual de contaminado que Monterrey, pero el problema no es eso, es cuando vas nadando debajo de esta agua contaminada, ya que al avanzar por ahí es cuando te encuentras a Clanker y, Dios mío, si no tenías talasofobia antes, ahora lo tienes. Lo aterrador no solamente es la apariencia de este pez, sino que también su tamaño y el cómo te lo presentan. Claro, no te hace absolutamente nada, pero eso no lo sabíamos la primera vez que lo vimos, y qué bueno que no nos hace nada, porque imagínense si sí, no tendríamos oportunidad. Yo creo que lo aterrador con Clanker es cómo aparece, no tanto cómo se vea. Bueno, sí se ve aterrador, pero el ir pasando por un tubo donde ves en la única salida una cara de un pez enorme con unos colmillos afilados muy grandes, simplemente te da miedo. Además de que puedes entrar dentro de él y ver sus entrañas, las cuales no son aterradoras como tal, pero ves una combinación entre carne y metal y te pones a pensar qué le habrá pasado, o bueno, qué le habrán hecho. Yo sé qué estás pensando, ¿qué carajos hay en Melee que causa tanto miedo? ¿Master Hand? ¿Crazy Hand? ¿La cantidad exagerada de clones? ¿Los exploits que no puedes dominar y te hacen una basura en el competitivo? No. Imagina que decides jugar el modo aventura en dificultad normal o más alta porque ya te sientes con la confianza de hacerlo. Sigue imaginando que juegas este modo y que lo terminaste en menos de 18 minutos. Después de esto, aparece tu personaje celebrando la victoria solo para que inmediatamente después, el trofeo del Bowser que habías tirado al abismo regrese y comience a transformarse con una música sombría. Ahora debes enfrentarte a esta cosa que es un Bowser gigante más feo y más fuerte llamado Giga Bowser. Yo sé que todos ya conocen a Giga Bowser por sus otras apariciones en los Smash recientes, pero en ese momento no muchos sabían de su existencia y probablemente piensan que esto no es tan de miedo, pero pues te reto a ser un niño en los 2000 jugando de madrugada y enfrentándote a esta sorpresa solo. Anda, ve, te espero, ve, regresa en el tiempo, vive eso y luego regresas y me dices qué tanto te asustaste. Earthbound es una de las experiencias más bonitas que he tenido con un videojuego. A pesar de la temática de ciencia ficción que maneja, dentro de ella también maneja elementos alegres, cómicos y muy, ¿cómo se dice wholesome en inglés? Bueno, cosas muy lindas que te hacen sentir muy bien. Y claro, llega a manejar cosas un poco oscuras como el culto de los Happy Happyism o el entrenamiento de Po, pero nada se compara con la batalla contra el jefe final, Gaigas, el cual muchos ya deben de conocer gracias a una teoría que le ha hecho mucho daño a su personaje, pero que a su vez ha ayudado a que este personaje y el juego tengan más popularidad, pero en un momento hablamos de eso. Después de manejar una temática muy alegre y mágica a lo largo de la mayoría del juego, la ambientación y el humor que maneja este juego cambia abruptamente cuando eres enviado al pasado para enfrentar a Gaigas. Bueno, cuando tu espíritu es enviado al pasado a través de un robot, ya que la máquina con la que te envían al pasado no puede enviar cosas vivas. Al ser enviado a este lugar, te encontrarás en un lugar tétrico con una canción de fondo muy sombría, y donde te toparás con los enemigos más peligrosos del juego hasta ahora. Después de pasar todo esto, llegas a una cueva donde, al entrar, caminarás a lo largo de un lugar que parecen las entrañas de un cuerpo y donde finalmente te toparás contra el temible Gaigas y con su fiel seguidor, Poki.
quien ha sido un dolor de huevos durante todo el juego, y espera que apenas vamos empezando. Al empezar la batalla no vemos solamente que nos recibe Gaigas imitando nuestra cara, sino que también empieza a sonar una de las mejores canciones de jefes finales que existen, y la cual no sé por qué no se ha incluido en Smash Bros. Pero bueno, esta canción contrasta mucho con el resto de los temas de batalla que hemos escuchado a lo largo del juego, y consigo misma, ya que empieza siendo una canción de 8 bits y de repente comienza a sonar como un rock muy rápido, pesado y sombrío. Joder, qué buen bajo. Después de eso, la batalla escala para enfrentarnos a Gaigas directamente en su forma verdadera, una horrenda cara de color rojo y negro, y con una canción de fondo que nos da a entender lo surreal, peligroso y aterrador que es este ente. Conforme vas atacando a Gaigas, se hace más grande, se repite, etc. Es aquí donde entra la teoría de que Gaigas en realidad es un feto por la figura que genera la imagen repetida, y que en realidad estás generando una interrupción del embarazo, cosa que afortunadamente ya desmintió el creador, diciendo que solo fue una coincidencia por cómo se repetían las texturas en la Super Nintendo. La parte final es la más caótica, porque ya ni siquiera tenemos la canción de fondo, solo tenemos ruidos extraños y efectos de distorsión y estática. Aquí también notamos lo contrastante que es esta pelea con el resto del juego, porque al verse rebasados por el gran poder de Gaigas, muchos de los personajes que conociste en el camino comienzan a orar para darte su energía y ayudarte a derrotarlo. A diferencia de todos los ejemplos anteriores, este juego no lo jugué de niño, lo jugué ya en mis 20s, pero aún así, acorde al título del video, este jefe se sale mucho de la temática que había manejado el juego hasta ese momento, y sé que si lo hubiera jugado de niño, también me hubiera aterrado mucho. Eso no significa que no me haya causado terror cuando lo jugué, claro, porque esta pelea es muy intensa y tiene un alto grado de dificultad, cosa que sí también disfruté mucho, pero no dejaba de estar tenso durante toda la pelea. La verdad creo que de los ejemplos que hemos mostrado, este para mí es el mejor, a menos de que tú tengas uno diferente. Si es así, por favor, házmelo saber en los comentarios. No olvides darme like, suscribirte, compartirme, seguirme en mis redes sociales y nunca olvidar que yo volveré.